Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gerardo. Mi esposo y yo somos misioneros mexicanos aquí en España. Estamos en la ciudad de Málaga y hoy nos toca hablar un poquito sobre la historia de Dios y vamos a hablar de la vida de Jacob. Jacob, como todos saben, se conoce como aquel que es un suplantador y le roba la primogenitura a su hermano y después no nada más la primogenitura, le roba la bendición. Es importante recordar que Jacob es coheredero de la promesa de Abraham. Dios le había dado una bendición a Abraham y esa bendición de ser bendición para todas las naciones sigue obrando a través de ellos, de sus hijos, de su hijo, de su nieto y sigue obrando hasta el día de hoy y nosotros alcanzamos esa bendición en estos días y esa bendición va a seguir hasta que el Señor venga nuevamente. Saúl no valoró su primogenitura y despreció a Dios. Jacob es enviado a Harán, ahí con su familiar, con Labán, y allí en Harán conoce a Raquel, por la cual trabaja 7 años. Después de esos 7 años le hacen una trampa a él, un poquito de su propio chocolate. Le dan a Lea, que es la hermana mayor de Raquel, ¿sí? Y después pues tiene que trabajar otros 7 años. Después de esto Dios bendice de gran manera a Jacob, tiene 12 hijos y después de que ya tiene a sus hijos, Dios le muestra que es tiempo de regresar con su familia. Esto fue unos 20 años después. Jacob va camino a su casa y se entera que viene su hermano con 400 hombres y va a tener un segundo encuentro con Dios. Sí, envía los presentes a su hermano, sí, y luego viene el tercero y último encuentro con Dios, sí, que es en Peniel. Y prácticamente aquí es cuando Jacob lucha con Dios y pues deja de ser, Dios le cambia el nombre y deja de ser suplantador y Dios le da el nombre de Israel, que significa el que lucha con Dios. Y entonces ahí en ese momento ya tenemos un Jacob totalmente diferente, regresa ya a su casa con su familia y después pues todos conocemos la historia. Su hijo José es vendido, llega a Egipto y más o menos en el año 1750 entran a Egipto y entonces empieza una nueva etapa del plan de Dios que tiene para la humanidad. ¿Por qué Jacob es un héroe de la fe? Bien, cuando hablamos de fe siempre viene a nuestra mente Hebreos 11:1 que dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y en griego la palabra es pistis, pero en hebreo la palabra para fe es emuná, y emuná quiere decir algo seguro, establecido, y la palabra más correcta para traducir es confianza, pero también habla de fidelidad, de firmeza, de verdad, de creer. Jacob, al igual que su padre, habitó como extranjero en tierra prometida, confiando, descansando, entendiendo, ¿sí? Que él es coheredero de una bendición y confió en el Señor y pues a partir de ese momento Dios empieza a obrar en la vida de Jacob y Dios empieza a traer el propósito para sus vidas. ¿Cuál sería la aplicación que podríamos encontrar al día de hoy? Pues para mí es muy simple. ¿Cuánto tiempo vamos más a seguir luchando contra el Señor? ¿Vamos a estar luchando con Él? ¿O vamos a dejar de ser suplantadores? Después de esa lucha, Jacob limpió su casa y cumplió los propósitos de Dios para su vida. Y la pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Yo creo que es tiempo de analizar y preguntarnos cuál es el propósito de Dios. Dios en ese plan que ha ido desarrollando por toda la historia, y la Biblia nos deja ver cómo Dios ha podido desarrollar ese plan para cumplir sus propósitos. Ahí hay un propósito para nosotros. Y nosotros, ¿cómo vamos a poder cumplir nuestro propósito?
en los propósitos del Señor. Él tiene un plan para nosotros y tenemos que cumplir su plan. Pues esa es la aplicación para mí, por eso creo que es un hombre de fe. Y pues muchas gracias, saludos, bendiciones y nos vemos la próxima. Que tengáis un bonito día, bendiciones.